teniendo en cuenta eso, sí. Sí, no, una cosa importante, y es que sí, a pesar de eso, porque somos gente, las mediadoras y los mediadores somos así insistentes, estamos planificando para este año, hacia fines de este año, entre octubre y noviembre, una jornada de mediadores y mediadoras para encontrarnos, para compartir experiencias, para abrir debates. Así que un poco también esta charla anuncia ese futuro encuentro que ya les vamos a comunicar bien. Eso también era importante. Sí, eso era lo que iba a agregar Caro, que ya, bueno, está dicho. Pronto habrá noticias de este encuentro de mediadoras y mediadores, que sí, ese lo haríamos en el campus de la UNS, pero vamos a tratar de hacerlo híbrido. Eh, y bueno, y esta charla, como dijo Caro, es un poco la antesala de ese encuentro, es un modo de encuentro, que en este caso tiene una invitada muy especial, muy querida por nosotras, que es Marian Masover. Ahora la perdí a Marian, apareció Caro, pero la perdí a Marian Estoy de acá, vista. lo que pasa es que si no hablo, se Claro, empiezan exactamente, o sea, mezclar. se me van moviendo las figuritas. Bueno, para quienes no la conocen, María Masover es dramaturga, es escritora. Nombro 3 obras que yo quiero mucho digamos, de su producción, que son Piedras dentro de la piedra. Amé esa obra. Etiopía, que llegó a la UNS, que llegó a la universidad y que hizo 7 exitosísimas funciones, 7 en una universidad pública. Y Mil Federicos, que también llegó a la UNS. Hicimos un par de funciones de Mil Federicos, por nombrar unas. Y bueno, nada, desde hace aproximadamente, yo diría que casi 10 años, ¿no? Casi una década, Marian se dedica a la formación de escritores y escritoras en sus talleres, y creo que se vuelve una maestra indiscutible de la escritura creativa, ¿no? Con una propuesta bastante singular, que, bueno, digamos, para nombrarla de alguna manera, ella funda el Atlético de Escritura, que es básicamente un programa a distancia que propone ejercitar la escritura creativa, y a partir de una serie de estrategias, y en torno a ese programa empiezan a aparecer otras propuestas que a mí me parece que es recontra interesante. Yo los invito a ver cualquiera de las redes sociales de Mariana, porque para mí son como una especie como de muestrario de estrategias, de formas, de modos de encarar la escritura y la lectura literaria. Es decir, de ese programa que ella empieza a desarrollar, van surgiendo diversas formas que ella tiene de proponer el acercamiento a la escritura y a la lectura literaria, que para mí son como, cada vez que aparece algo me sorprendo, o sea, son sorprendentes en algún sentido, ¿no? Eh, Así que son digamos, ese programa es un poco un archivo de estrategias, de formas, de modos de trabajar la lectura y la escritura literaria. En todas esas propuestas para mí hay una constante, que es que, bueno, son propuestas de mediación, ¿no? Y son propuestas en donde la mediación es concebida como un territorio fértil para la ampliación de nuestro campo poético, el propio y el ajeno. Y ahí es donde aparece esta cuestión que es la que nos convoca hoy, que es el lugar que tienen en las prácticas de mediación el pensamiento y los afectos, que es algo que de lo que no solemos, o sea, pensando en nuestras propias cursadas, ¿no? Siempre estuvo ahí, siempre estuvo rondando, pero no es algo de lo que se hable tan explícitamente, ¿no? Del lugar que tienen en nuestras intervenciones los afectos y el pensamiento. Entonces la charla de hoy es un poco
digamos, la excusa para empezar a hablar de esas cuestiones, también pensando en ese encuentro del que habló Caro, empezar a pensar a los afectos y al pensamiento como organizadores estratégicos de nuestras intervenciones, ¿no? Como organizadores estratégicos de nuestras intervenciones en la vida cultural y también en la producción de sentido. Saber que intervenimos en la producción de sentido y que en esa intervención ponemos en juego afectos y pensamiento. ¿Es así, Marian? ¿Estamos por ese lado? Está perfecto, ya nos podemos ir. O por lo menos nos abre mucho a pensar. Gracias, en principio, por la organización de la charla. Hablando de afectos, Sandra recién reponía un lazo de muchos años que nos vinculan en lo personal y también en lo profesional, por esto que contaba de cosas que hemos compartido en el marco de la carrera de la UNS y también del programa Marejadas, que fue dentro del cual fuimos, está también Sebastián acá, que era el productor de Etiopía. No me acordaba que eran 7 funciones, me acordaba que fuimos y vinimos y que agregábamos. Hola, Sebas. Hola, Sebas. Que estuvo también, eso fue hace muchísimos años. Y pienso incluso que este mismo espacio, gestar este espacio, no escapa a esto que vamos a empezar a pensar, ¿no? Como el flujo, el flujo afectivo que nos vincula y que hace posible que los espacios existan, que está ligado a las personas que los hacemos. Y sin las personas que los hacemos parece una obviedad, pero también está bueno recordarlo, ¿no? Que hacemos de soporte, de sostén, y en ese sentido es importante la presencia no solo de nosotras, las organizadoras, sino también de todas y todos los que están acá, haciendo que el pensamiento se produzca. La condición de posibilidad de pensamiento es que haya otro, y la condición de posibilidad de todas las cosas. Entonces, que el hecho de que ustedes estén acá un sábado a la mañana, que podamos estar haciendo esto en el marco de la universidad, me parece que al mismo tiempo dice muchas cosas alrededor de lo que estamos o vamos a intentar pensar hoy. Así que gracias, Sandra, Caro y todos los que sean de la universidad que estén acá, y a todas y a todos los que se conectaron hoy, seguramente buscando algo, ¿no? Como tratando de llevarse algo, y el punto es también a veces pensar eso, ¿no? ¿Qué es lo que una puede ir absorbiendo? Yo pensaba un poco, cuando tenía que empezar a preparar, a situar un poco de qué se trataba lo que íbamos a hablar hoy, que lo más importante para mí, el punto de partida de cualquier estrategia de intervención, de cualquier movimiento vital, porque para mí sería lo mismo, una estrategia de intervención es un movimiento vital. Para mí siempre implica pensar primero qué nombran las palabras, ¿no? ¿A qué me refiero con? Que es algo que parece que todo va de suyo, porque las tenemos tan en la superficie y son moneda de cambio también las palabras, ¿no? Si yo digo ciertas palabras, pareciera que ya construyen una cierta imagen de mí, ¿no? Y entonces eso parecería que me redime de pensarlas, ¿no? Como, perfecto, hago mediación cultural, hago intervención cultural. Entonces son palabras muy peligrosas, porque al mismo tiempo que las nombramos, nos pueden producir una máscara y una cáscara vacía. Y entonces, para mí siempre el punto de partida, no es que yo hago este ejercicio todo el tiempo, pero siempre estoy en relación con tratar de nombrar, de pensar qué nombran las palabras para mí, y ya en pensar qué nombran las palabras para mí empieza a funcionar el recorrido intelectual que tenemos
pensando sobre todo quienes se están formando, quienes se formaron en la universidad, y a quienes no, y se formaron de otra manera. O sea, todos llegamos a un punto, el punto en el que estemos trabajando, con algún recorrido. Entonces, pensaba un poco, en principio, qué podemos nombrar con estas palabras, ¿no? O qué nombran para mí, no sé qué podemos nombrar, pero qué nombran para mí, o cómo se convierten para mí en instrumentos de pensamiento las mismas palabras. Si yo razono sobre una palabra y la pienso, es como que la misma palabra te va marcando el rumbo, y te dice qué es y qué no es, si hacemos como el trabajo crítico sobre el lenguaje, de no dar las palabras por sentadas, o no pensar que ya de por sí ejercen un poder, ¿no? O lo ejercen. Entonces, pensaba en principio en tratar de poner en relación qué significaría para mí, o cómo pienso, o cómo operan en mí las palabras, mediación cultural e intervención, para poder después pensar los flujos afectivos y la movilización intelectual. Y pienso en la movilización intelectual en el sentido de mover y de movilizar, como cuando la CGT antes pedía que movilicemos, ¿no? Hacer marchar las cosas. Y entonces pensaba primero, ¿no? Qué palabras pesadas y peligrosas, y que las damos por sentado, y que probablemente quienes vienen, sobre todo formándose en la diplomatura, le darán 16.000 vueltas, ¿no? Al encuadre y al enfoque. Y yo pensaba entonces que para mí, lo cultural, para poder llegar a la idea de mediación, es un tipo de experiencia particular ligada a la producción y a la apropiación de objetos estéticos, ¿no? Poniendo en el lugar del objeto estético a lo que podemos llamar las películas, los libros, la literatura, los objetos que son, digamos, los que hacen posible la experiencia estética. Las obras de teatro, las películas, los libros, por decirlos así. Y que en lo cultural, para mí lo más importante es pensar la práctica asociada, que es una práctica, que no es una cosa que existe, ¿no? Como una entelequia, como qué importante la cultura, es importante la cultura per se, ¿no? Sí, es recontra importante, pero ¿importante en qué punto? En que es una práctica que hace a las personas que las producen, y a las personas que producen los agenciamientos, la apropiación sensible de esos objetos culturales. La literatura no la hacen los libros, la literatura la hacen las personas que la escriben y las personas que la leen. Y para mí esa distinción es súper importante, pensar no como que es la acción humana la que persigue la experiencia estética, y que en ese sentido la pienso diferente, la idea, digamos, de práctica cultural, diferente a la idea de consumo cultural. Me parece que son como, digo, pensando en palabras que circulan todo el tiempo, ¿no? Como si lo que se promueve es el consumo cultural, o si lo que se promueve son prácticas. Los consumos no son vitales, las prácticas sí son vitales, hacen a nuestra vida. En el consumo algo desaparece, se consume, ¿no? Produce un movimiento de desaparición. En la práctica, todo el tiempo podemos ubicar la efectuación de una transformación del sujeto que practica, ¿no? Cómo me transformo cada vez que leo, y cómo esa transformación sedimenta y produce una huella que es para toda la vida, lo sepamos o no. Estas cosas las conocemos o cuando escribimos o cuando leemos. El punto en el cual esa práctica puede transformarnos, puede intensificar nuestra sensación de vida, nuestras posibilidades de sentir y de pensar, ¿no? Que es para mí una forma de pensar la experiencia estética, la posibilidad de intensificar nuestras formas de sentir y de pensar a través de una serie de objetos, los objetos estéticos,
que piensan y sienten de un modo diferente e inigualable respecto de otros dominios, como puede ser el dominio de la ciencia, el dominio, ¿no?, de todos otros dominios donde el pensamiento y el sentir suceden. Para mí eso es como muy importante, entender entonces la idea de práctica alrededor de lo cultural y alrededor de la idea de mediación. Y pensaba entonces qué sería, ¿no? Si eso es lo cultural, esa práctica asociada a la producción y al agenciamiento de los objetos estéticos, las pelis, el teatro, la literatura, los libros. Pensaba entonces qué sería mediar. Y pienso que mediar es una práctica estética más, ¿no? Como decía, que tal vez ustedes que lo están, quienes sobre todo que lo están trabajando, quienes ya por ahí están desplegándose profesionalmente o como oficio dentro del campo de la mediación cultural, puedan pensar si lo piensan así o no. Pero yo pienso que es una práctica estética más. Y que en ese sentido la mediación es un acto de creación, que implica crear un objeto estético más dentro, ¿no?, de ese campo de producción de objetos estéticos. ¿Sigo o corto? No, Sigo. venimos bárbaros. Yo Venimos- te vengo Me siguiendo, venís pero siguiendo. con mucha atención. Sí. Ahora podemos O volver sea, sobre todo acá esto, hiciste, ¿no? claro, hiciste como la revelación. Bueno, la mediación cultural es un acto creador. ¿No? Como pienso ahí, como poder pensar como el encuadre, desde donde después eso va a habilitar y restringir ciertos ejercicios particulares, ¿no? Como si yo tengo esto en cuenta, seguramente, y por eso para mí es tan importante organizar el campo del pensamiento, ¿no?, que lo intelectual define. Bourdieu decía que hay una relación indisociable entre teoría, objeto y método, ¿no? O sea, que de acuerdo a cómo yo encuadro el pensamiento, va a producirse o no determinado objeto, ¿no? Entonces vuelvo un poquito a esto de mediar, que pienso, es una práctica, entonces, que le ejercen las personas, o sea, los sujetos, y que esa práctica se ejerce desde una posición. Y digo, se ejerce pensando que es un ejercicio, práctica, ejercicio. Se ejerce y la voluntad de ocupar una posición también, ¿no? Como cierta determinación de ocupar una posición, que para mí sería entonces la posición del mediador o la posición ¿no? Desde dónde pienso la mediación. Y por otro lado pensaba, hice ahí como una especie de desagregado de la idea de mediación cultural, que entiendo por cultural, que entiendo cómo puedo pensar la idea de mediación, que es una palabra, por ahí ustedes, chicas que están transmitiéndolo todo el tiempo, la tienen como súper historizada, pero creo que vamos a decir así, como en la superficie de nuestra cultura, debe haber, ¿no?, desde hace un par de años se ha instalado con mucha fuerza. De hecho, yo, por ejemplo, con los talleres, cuando recibo mails y consultas, empecé a recibir en los últimos 5 años mucha gente que cuando me cuentan como a qué se dedican, cuando hacen como su presentación, dicen soy mediadora de lectura, por ejemplo. Y eso es algo que empezó a suceder, que yo lo registro de oído, ¿no? En los últimos años, que se estabilizara y supongo que tendrá que ver con la profesionalización del campo y justamente con que se empiecen, ¿no?, a gestar los espacios de formación ligados a un oficio que obviamente ni cerca está de tener 5 años, sino que debe tener 400, ¿de dónde? ¿No? Pero que se va estabilizando. Pensaba también entonces qué sería la intervención, o cómo diferenciar la mediación de la intervención, ¿no? Para no pensar que todas las palabras son sinónimos,
y que todas las acciones son lo mismo, o que son intercambiables y que no designan, ¿no?, como una zona del pensamiento específica. Y pienso entonces que intervenir es hacer un tajo en la superficie de la cultura dominante del presente. La nota de la frase. Epa, ahí entró Monti, ¿eh? Ahí entró todo. Una pasión sudamericana apareció ahí. Ahí entró todo. Yo pienso que en la voluntad de intervenir tiene que haber una voluntad de hacer una marca en el presente, que el presente es una superficie cultural en la que lo que podemos ver es el funcionamiento de lo dominante, de las formas dominantes de imposición cultural. ¿Mm? Si pensamos hacia el presente. Y que entonces la intervención, en todo caso, lo que puede buscar es, primero, leer de un modo particular el presente, es decir, tiene que ser una práctica situada. Y digo situada en el sentido de diferente a idealizada, ¿no? Como un problema que me permita leer, no voy a decir lo coyuntural, pero, ¿no? O sea, me parece que no es la palabra, pero por ahí ayuda a entender, ¿no? Como estoy recortando para una dimensión en particular del presente, ¿no? La acción que voy a ejercer a través de una estrategia de intervención cultural. Y que entonces implica, primero, leer el presente. ¿Sobre qué quiero intervenir? Porque intervenir por intervenir, para que mi papá le diga a los amigos, porque ella interviene, no sería para mí, ¿no? Como una acción de intervención, ¿no? Como sostener que cualquier cosa puede ser una intervención cultural. Me parece que lo más importante para que una intervención sea una intervención es cómo fundamentamos la idea esa como de tajo, qué horizonte de intervención sobre el presente, que eso implica leer un problema, acá hay un problema, X, ¿no? Todas estas serían como ecuaciones X. ¿Qué problema estoy leyendo en relación a qué? ¿Y cuál es mi deseo de transformación en relación a la lectura de ese problema? Esto es recontra interesante, Marian, porque era un poco un problema, y acá, digamos, apelo a la memoria de quienes cursaron la diplomatura, cuando pensábamos el tema del algo que podíamos llamar diagnóstico, ¿no? Y de pensar, bueno, partimos de acá, pero ¿para qué? Observando qué problema, ¿no? Era bastante complejo, o sea, tenía un nivel de profundidad esa pregunta que a veces no dimensionábamos del todo, es decir, siempre quedaba como un poco a medias, ¿no? El entender qué implica, ¿no? Esta cuestión que estás, digamos, tan claramente planteando vos ahora, o sea, con esa metáfora tan linda del tajo, porque efectivamente, o sea, es a dónde querés cortar, ¿no? A dónde querés cortar, con qué herramienta, ¿no? ¿Qué vas a usar para hacer esa marca? Bueno, eso que así metafóricamente parece tan claro, cuando lo tratamos de pensar en términos más teóricos, ponele, se nos complicaba. Uh-huh. Yo creo que ahí habría que después ver en qué punto se complica. Que ahí vuelven las ideas de movilización intelectual y flujos afectivos. Porque si yo permanezco ante la idea de tener que diagnosticar, ligada a mis afectos y a mi biblioteca, a mi forma de pensar, a lo que me es pensable realmente, a lo que es mi campo de desempeño, o sea, dónde realmente me muevo y dónde mi experiencia me produjo ya un saber intuitivo. Leo, la capacidad de leer es una capacidad que desplegamos todo el tiempo si yo me posiciono en un lugar de observación, ¿no? Como tratar de leer qué está pasando. No es muy fácil ahora leer qué está pasando con el cine, qué está pasando. Ahora
el punto de resistencia es la ley del libro, por ejemplo, ¿no? Seguramente estuvieron viendo, ¿no? Es el próximo ataque que se viene, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese sentido la observación, el poder ligarse afectivamente a los problemas del presente, es usarse a una misma, digamos, como instrumento de diagnóstico. ¿Quién, no? Y yo, con mi mirada y lo que pueda, las lecturas en las que pueda apoyarme para tratar de percibir mejor, nombrar mejor, es decir, desarticular el sentido común. O sea, tratar de no pensar con el sentido común, tratar de pensar desde alguna biblioteca. Pero que eso no es que tuve que haberme ido a Harvard, volver. Eso es lo que nosotros ya somos. Personas que hicieron un recorrido adentro de alguna institución, de la mano de maestras, de maestros, de profesores que nos transmitieron un saber, que nos transmitieron un modo de pensar y que nos queda entonces después hacer con eso, ¿no? Y seguir pensando desde esos lugares. Yo creo que transformando y transformando esos pensamientos. Transformándolos, y también el presente también es la posibilidad de mi escala, ¿no? Si yo pienso que transformar es transformar la realidad, ¿no? Como un todo, como cambiar al país, probablemente la acción siempre se me vuelva bastante absurda frente a la magnitud. Ahora, si el pensamiento, además de ser situado, y si la práctica, además de ser situada, esa escala de lo posible, ¿no? Como que la estrategia también me parece que es dimensionar lo posible, ¿no? Como transformar cosas, no diría pequeñas, pero que se desmarquen de la idea de transformar la realidad, ¿no? Quiero hacer un comentario, porque te vengo escuchando desde, bueno, estoy tomando notas, estoy súper obediente, pero porque me parece muy interesante todo el planteo, pero en un momento cuando empezaste a hablar de la palabra intervenir y de la idea del tajo, de la metáfora del tajo, yo anoté en un margen, porque me apareció a partir de lo que te escuchaba, el lugar de lo menor, ¿no? Uh-huh. Y ahora, en esta continuación de la reflexión y en el diálogo con Sandra, vuelve a aparecer, ¿no? Esta cuestión de situar, de tomarse, por un lado de situar, ¿no? De no idealizar, de situar la práctica y de dotarse o de legitimar el propio lugar de percepción y de evaluación para el hacer, ¿no? Es decir, esta idea de que ni el mediador tiene que transformarlo todo, ni pensarse en términos mesiánicos como alguien que viene, ¿no?, a revelar. A nosotras nos preocupaba mucho esta cuestión de que la mediación no fuera la revelación de alguna verdad previa, instituida o lo que fuere, y también de legitimar el propio lugar de la mirada como un acto de resistencia, ¿no? De resistencia también frente a ese orden cultural hegemónico. Me parece muy interesante esta imagen del tajo para pensarla desde el lugar de lo menor. Uh-huh. No tiene que ser un gran tajo, puede ser un tajo pequeño, ¿no? Los importantes y los posibles. Claro. Tengo un deseo de transformación, me encuentro con la idea de la imposibilidad de transformarlo todo, o sea, con el gran no todo de todos los ámbitos, ¿no? Y desde ahí algo creo que puede empezar a emerger. A mí, a veces también, para esquivar, que coincido y comparto la idea de resistencia, me gusta pensar que la capacidad de producir disenso. Y ¿no? Voy ahí a ranciar. Justo traías lo de lo menor, y obviamente para mí hay dos referencias para pensar todo esto, que son, y hago este gestito, El espectador emancipado de Rancière, que seguramente, por lo menos quienes están en la universidad, lo deben de atrás para adelante y de adelante para atrás como el
como el preámbulo de la Constitución, y este que recién, no sé si lo estaba citando, pero lateralmente, que me parece un librazo, que es Las existencias menores de no sé cómo será, David Lapujade. ¿Alguien lo conoce? ¿Cómo se pronuncia? No, es un librazo. Yo le digo Lapujade, así. Lapujade le decís directamente. No me preocupé demasiado. Aprovecho el libro de leer en otro momento, pero me meto un poquitito entonces con esta idea de intervención como la capacidad de producir disenso en términos menores, ¿no? O sea, en términos no declarativos también. O sea, que para mí producir disenso no sería declarar mi disenso, hacer enunciados alrededor de mis disensos. Hay que defender el cine nacional porque Pienso que la práctica tiene que alojar mi deseo de que el cine no muera. Y que la única forma de alojarlo es sentarse, imaginarse algo, mandar unos mensajes a personas, hacemos esto, hacemos esto, estoy pensando en esto, ponerlo en marcha y que ese objeto estético, la práctica de mediación, ahora podemos volver a eso, despliegue mi declaración, que lo diga por mí. Que despliegue tu disenso. Que despliegue mi disenso. Pero no lo explique, que no lo explique, pero que sea legible. Exacto. Pero que no lo explique es importante, porque digamos, en los términos de Rancière, el enemigo del disenso es el orden explicador, en el que nos movemos, ¿no? Es el orden explicador sería como el modo hegemónico de comunicar. Exactamente, y que nos atraviesa también. Obvio. Y pero que es cultural. Pero que no significa, por eso para mí está como la movilización intelectual, ¿no? Ahí puesta en juego. Que no implica dejar de pensar en términos teóricos. Implica no poner por delante, o sea, no responder al mandato de enunciar desde el campo en el que nos movamos. Y quiero leer, ahora, ¿dónde lo marqué? Voy a leer un pedacito de este libro, porque para entender esto de las existencias menores y esto que estamos diciendo. A ver. Detrás de las figuras estéticas uno ve perfilarse personajes, bueno, no. Así, por ejemplo, detrás del sujeto que percibe, lo que se dibuja es la figura del testigo. Ya que para Suriau, que es como la matriz de todo este pensamiento, acá viene, la figura del testigo. La percepción estética nunca es neutra o desinteresada, sino al contrario. Ciertas percepciones privilegiadas suscitan el deseo de testimoniar en favor de la importancia o de la belleza de lo que han visto. En este caso, percibir no es simplemente aprender lo percibido, es querer testimoniar o dar fe de su valor. El testigo nunca es neutro o imparcial, le incumbe la responsabilidad de hacer ver lo que tuvo el privilegio de ver, sentir o pensar. Entonces deviene creador. Esto sería como una forma de definir la mediación. Tuve una experiencia, fui testigo de esto, ¿no? ¿Cómo que existe este libro? ¿Cómo que existe esta película? ¿No? ¿Cómo que existe esta obra de teatro? Y desde ese lugar, asumir en ese sentido la responsabilidad de hacer ver, de hacer llegar a otros. Salteo. Una parte del libro, pero se los recomiendo todo. ¿Dónde encontrar en uno mismo los recursos para legitimar tal o cual modo de existencia singular? ¿Cómo hago para legitimar no solo mi existencia, sino la existencia de la literatura independiente, el cine independiente? ¿No? ¿Cómo hago para legitimar? ¿Cómo volver más reales las existencias? Uno no existe por sí mismo. Uno no existe por sí mismo. Solo existe realmente haciendo existir otra cosa. Toda existencia tiene necesidad de intensificadores para acrecentar su realidad.
un ser no puede conquistar el derecho de existir sin el auxilio del otro al que hace existir. Creo que la mediación cultural es una cuestión de hacer existencias. La existencia propia, la existencia de los objetos, ¿no? La literatura no la hacen los libros, las hacen las personas que las escriben, las personas que los leen, ¿no? En ese momento se produce, se efectúa la literatura. Y pienso entonces que la intervención es el darnos ese derecho a la existencia, de las existencias de las cosas que nos conmueven, de las existencias que producen nuestra posibilidad de intensificar nuestros modos de pensar y de sentir, o sea, la experiencia estética. ¿A quién intervengo? ¿A la cultura? ¿A las personas? Todas son preguntas, ¿no? ¿A quién intervengo? Yo creo que no es tan importante saber que nos tenemos que estar haciendo esa pregunta, ¿no? Como, ¿y a quién intervengo? ¿A la cultura? ¿A las personas? ¿Sobre mí misma? Creo que en este sentido, ¿sigo un poquitito más? Sí, sí, sí. Bien. En este sentido, así como pensaba que nombran las palabras, ¿no? Como para tratar de armar un recorrido posible para pensar después desde acá cuáles serían concretamente las estrategias, los programas específicos, ¿no? Si pensamos que es crear un objeto estético, todavía quedaría por preguntarse entonces cómo crear, ¿no? Ese objeto estético que sería el objeto de la mediación, como si yo les dijera un programa de lecturas, ¿no? Podríamos después tratar de darle forma a esa idea. Pero pensaba que entonces uno podría tener en la mente algún tipo de esquema que nos ayude a pensar todo esto, parecido al esquema de la comunicación. ¿Recuerdan que hemos ido al colegio y veíamos emisor, receptor, mensaje? Y probablemente si alguien siguió estudiando comunicación, después trabajó sobre todas las críticas a ese esquema. Pero yo pensaba entonces que podemos situar tripartitamente, como en tres partes, ¿no? Como el esquema de la mediación, pensando por un lado, ¿quién soy yo? Y en ese quién soy yo pienso en de qué estoy hecha, ¿no? ¿Cuáles son, para mí, la biblioteca que me ayuda a pensar, vuelvo a la movilización intelectual, desde dónde estoy encuadrando mi idea, por ejemplo, de cine independiente, o mi idea de literatura independiente? ¿Qué significa para mí eso? ¿No? Si yo quiero armar una estrategia de mediación, prácticas que tengan que ver con dar a conocer la poesía y promover a la poesía como una huella de lectura que haga posible la inmersión en la escritura, ¿no? Si yo parto de la lectura, hago posible la experiencia de la escritura. Sandra nombraba hace un rato el Atlético, ¿no? Eso es un pensamiento teórico que hace posible la escritura. Cómo concibo la práctica, cómo pienso que alguien puede acercarse a la escritura. Entonces, ¿no? Ese sería como para mí la biblioteca, cómo estoy conceptualizando la práctica que yo quiero promover. ¿Qué significa para mí? O cómo pongo a disposición de otros esa práctica. Cómo creo el espacio que haga posible esa práctica. Bueno, tengo que poder pensar bien primero esa práctica misma, para poder después armar un dispositivo de transmisión, un dispositivo que se lo entregue a otro. La lectura, la escritura, lo que fuera. Con una generosidad, porque tenés que estar dispuesta a que el otro haga lo que sea con eso que a vos te... Claro. Sí. Te compone. Claro, que esa es la parte más linda. Y después pienso, ¿quién soy yo, no? En ese sentido, cómo conceptualizo esa práctica que quiero transmitir o ese objeto que quiero transmitir, y después, ¿cuáles son mis experiencias estéticas ya sedimentadas?
Es decir, esto del testigo, de lo que hablábamos hace un ratito con las existencias menores. ¿Qué cosas me movieron lo suficientemente a mí, me transformaron a mí, que justifican la idea de que yo quiero que otro también experimente eso? No, necesito que conozcas esto. Que es una práctica que desarrollamos socialmente. Amiga, fui a ver tal cosa, la tenés que ir a ver. Es más o menos el mismo impulso, ¿no? El que nos mueve en la mediación. Es para mí una acción muy ligada a la intensidad de la experiencia estética. Haber podido experimentarlo. Pensaba entonces, como que por un lado está ese registro, ese sondeo. Parto de quién soy yo, no me tengo que inventar que me importan o me interesan cosas que no me interesan. Salvo que tal vez, esto no lo hago yo, pero bueno, si estoy contratada para algún lugar, tendré que esforzarme, ¿no? Por ligarme a los objetos, ¿no? Que estén en juego en ese lugar, ¿no? Pero bueno, es como todo un trabajo de afectivizarse frente a las cosas, ¿no? Para poder transmitir una pasión, un afecto, un contagio. Es lo que más transmite. El entusiasmo es la fuerza que mueve todas las cosas. Por un lado, entonces, el registro ese de quién soy yo, hago a partir de mi biblioteca, en términos de pensamiento y en términos de objetos estéticos ya sedimentados. Reviso lo que ya leí, lo que ya vi, ¿no? Para armar con eso después la propuesta. Y por otro lado, y esto creo que es muy importante, y ahí volvemos a Rancière, a la idea de espectador emancipado, a suspender el orden explicativo, ¿quién es el otro? ¿Y cómo estoy conceptualizando el sujeto al que la propuesta se va a dirigir? De esa conceptualización, de mi idea de lector, mi idea de espectador, va a depender toda la forma de intervención. Porque me va a ayudar a moldear toda la experiencia. Y ahí volvemos un poco al leer y a la escucha, ¿no? Como, ¿qué idea de sujeto, de espectador o de lector parto? ¿Qué adiestramientos previos le supongo? ¿Cuáles quiero desmontar? Para que, ¿no? ¿Cómo voy a permear esa superficie? ¿No? Eso para mí es lo importante, ¿no? Como que cuando yo construyo un destinatario, pueda hacerme una idea de qué adiestramientos previos le supongo. Esa persona, antes de leer la poesía, ¿qué cree que es la poesía? Después de leer la poesía, ¿qué apertura se le producirá respecto de la poesía? Esto me pasa con el Atlético de Escritura todo el tiempo. Yo no sabía que me gustaba la poesía, porque para mí la poesía, claro, por experiencias en general escolares, ¿no? Donde se producen como ciertas ideas o ciertos objetos que son tan distantes de la sensibilidad de alguien de 16, de 18, ¿no? Que se arma muchas veces como una idea muy resistencial de que yo creo que a mí no me gusta, o peor, que debería entender algo que no estoy entendiendo. Sí, o que requiere de una capacidad que no tengo. Exactamente. Eso en relación al teatro. Eso en relación al teatro es muy común. Es decir, yo no voy al teatro, te puede decir un joven, porque no tengo lo que se necesita para entender el teatro. Yo no sé qué. Sí, o que quedo a la espera de que alguien que porta alguna forma de autoridad me diga que tengo que entender. Exactamente, que ahí sería como, ahora podemos ir a eso, ¿no? Como, entonces, ¿cuál es el rol que se juega ahí? ¿No? Pero en principio sería poder conceptualizar eso, ¿no? Como, ¿quién soy yo y quién es el otro? ¿No? Pero en el sentido de quién es el otro, de qué seteo mental
estoy, ¿no?, hablando? ¿Qué experiencias pudo haber tenido previas que lo marcaron? Y entonces, cómo permear esa superficie, y ahí viene cómo nombro el proyecto, cómo lo transmito, empiezan a jugar un montón de cosas ligadas a esa concepción del otro, porque me va a dar la posibilidad de hablar de determinada manera y no de otra, para proponerle una posición afín a la construcción que yo quiero hacer de la idea que yo tengo de lector o de espectador, ¿no? Como producir una posición, invitarlo a una posición diferente a la que le supongo que tiene, ¿no? Quédate tranquilo, no tenés nada que entender. Es para todos el cine independiente, es para todos la poesía. No, ¿no? Si yo parto de una idea elitista, por ejemplo, de algo, voy a producir movimientos de exclusión. Sí, eso Rancière lo dice como muy claramente cuando habla de la igualdad de las inteligencias, ¿no? Cuando dice, bueno, Exactamente. digamos, que también es una invitación a pensar también la mediación como un entre, ¿no? Exactamente. No como una cosa que va dirigida, como una flecha dirigida, con una dirección, sino como algo que se construye, que se está construyendo entre por lo menos dos. Exactamente. ¿No? Entonces eso que está ahí construyéndose, produciéndose, yo pienso ese entre, escuchándote, ¿no, Mariana? Pensaba ese entre es ese acto creador del que vos estás hablando. La experiencia estética para mí, en relación a la mediación, pero también en relación a la experiencia estética en el sentido de ser espectadora, por ejemplo, de cine, claro. de cine, de teatro, o lectora de literatura, también tiene que ver con ese entre, ¿no? La experiencia estética es siempre un entre, no es una dirección. ¿Por qué digo esto? Porque en general solemos pensar que la experiencia estética es un objeto estético que se dirige hacia nosotros, ¿no? Un objeto estético que está ahí con toda su belleza, todo su poder, y es una flecha que se dirige hacia nosotros y que nos alcanza o no. Exactamente. Y la realidad es que el proceso es mucho más interesante, por suerte, que eso, ¿no? Sí. Está involucrada la atención, el modo en el que atendemos, o no. Bueno, nada, el gusto, que también cobra ahí, tiene alguna incidencia, y también, bueno, la emoción. Sí, podemos meternos un poco ahí. Retomo esto que vos decías, el entre, porque yo decía, bueno, si es un esquema de 3 partes, por un lado estoy quién soy yo, por otro lado es, ¿no? Como imagino a ese otro, y en el medio, que ahí estaría como el desarrollo mismo del programa, si lo pensamos en términos de la construcción de ese objeto de la mediación, el que va a reunir determinados libros, determinadas obras, para armar un conjunto, el que se va a ofrecer dentro de ese programa. Pienso que justamente la mediación es ese objeto que construimos, ¿no? Ese entre. Que la mediación es ese acto que se produce en el diseño y en la ejecución del programa, que eso mismo es la mediación. Que ese objeto estético que creamos cuando armamos un programa, reunimos de determinada manera, en determinado orden, determinados objetos sueltos, dispersos, los unimos, producimos un nuevo objeto. Estas 3 cosas que vamos a leer juntas producen relacionalmente entre sí y mediadas por esta serie de discursos que ponemos en juego alrededor de esos objetos, aunque sea juntarnos a leerlo, aunque sea, bueno, todo eso produce un objeto estético nuevo, la reunión, el programa, lo que fuere que estamos armando, que es producto de esta estrategia, y que eso es en sí mismo la mediación. Y ahí, para mí no es tan importante pensarme, digo, como mediadora, ¿no? Digo, el puente no soy yo no soy el puente es ese objeto que yo ya creé, que puse A con B con C juntos en este marco de tiempo,
distribuyéndose de esta manera, para que eso haga su trabajo. Bueno, ese es como una especie de pie, me parece a mí, quizás para pensar un objeto más concreto, que me parece que puede ilustrar muy bien todo esto que estás mencionando ahora respecto de, bueno, de ese objeto que es la mediación, ¿no? Y esa la experiencia estética asociada a la producción de ese objeto que es la mediación, ¿no? O sea, muy concretamente, digamos, para que no quede en lo abstracto, a mí me gustaría que usáramos el proyecto que vos venís trabajando desde hace un par de, ¿cuánto hace que lo empezaste? Unos meses, en relación, bueno, justamente con tu interés por intervenir, ¿no? Digamos, en la experiencia sensible del cine independiente, ¿no? De hacer ese pequeño tajo en ese espacio. Y que, bueno, y que me parece que podría servir para pensar esto que estamos hablando, ¿no? No quiero decir mal el título. Decid vos lo que quieras y yo cualquier cosa te corrijo. Dale, no, pero lo tengo para poder decirlo bien, justamente. Me lo aislé para poder decirlo bien, porque no quiero decirlo mal. ¿Querés que comparta? Verá que acá tengo... Eso no estaría mal, ¿eh? A ver, capaz, y podés leer, esperen que ahora tengo que ver esta tecnología. Bueno, los que me han tenido de profesora saben que tengo una tendencia a cambiar nombres y eso, entonces ahí está. Ahí se ve, ¿no? Habrá que poner la luz, ahí aparece el nombre. A mí me parece que, por ejemplo, que como ejemplo, este nuevo proyecto de Mariana, este nuevo programa que salió, digamos, de la inventiva de Mariana, puede funcionar como ejemplo, ¿no? Para todo esto que venimos charlando desde hace un rato, en el sentido de volverlo más concreto, porque cuando yo te escuchaba hablar y vos decías, bueno, son esas cosas que yo hago, pienso, el modo en el que, entonces, bueno, ver un ejemplo en donde aparece, por ejemplo, la selección de un corpus, de un corpus de películas en este caso, entonces preguntarnos, por ejemplo, por qué esas películas y no otras, ¿no? Tiene un poco que ver con lo que viene diciendo Mariana respecto de cómo piensa la mediación, cómo piensa las intervenciones, cómo piensa la cultura. Y creo que en ese sentido podemos aprovechar. Uy, se me fue, pero estaba la mesa como. Ahí está. No, porque como estabas hablando de la programación. Ok. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? ¿Sí? Bueno. Sí. A mí me parece interesante poder preguntarte más concretamente o poder trabajar más concretamente en relación con ese proyecto. Sí, claro. Habrá que poner la luz, que también es un programa, en este caso vinculado al cine independiente, no a la escritura creativa, y que me parece que tiene todos esos componentes que vos venís mencionando, ¿no? El tema de poner en juego mis afectos, poner en movimiento el pensamiento, porque yo miro todo el material con el que vos presentás, además que tiene un diseño precioso, yo miro el material que vos presentás, o sea, cómo están elegidas las bajadas, ¿no? Cómo está la imagen, la fotito. Y es un poco, bueno, apelo a mi campo imaginario. Es decir, yo miro esta propuesta y yo estoy viendo tu campo imaginario, Marian, algo así, ¿no? O sea, a mí claro. se me despliega tu campo imaginario en esta pequeña propuesta, ¿no? En esta no tan pequeña propuesta, tan ambiciosa propuesta, diría. Entonces, bueno, hablar un poco de eso. Por ejemplo, bueno, ¿cómo pienso un título?
es algo que a mí me parece como súper interesante, ¿no? En estos términos en los que estamos pensando la mediación. ¿Cómo aparece un título? O sea, ¿cómo aparece un concepto asociado a ese título? Porque eso es como lo más complicado, ¿no? Por ahí un título se me puede ocurrir, pero ese título da cuenta del concepto de mi intervención. Sí. Con este proyecto en particular, agregaría entonces en el objeto ese de la mediación, esto que creamos, en este caso sería, habrá que poner la luz, lo que empezamos a pensar ahora, es un proyecto que yo empecé a imaginar observando varias cosas del presente. Y que me parece que es lo que en ese trabajo del diagnóstico del que hablábamos antes, de observar el presente, de imaginar un tajo posible, leyendo algo en la superficie de la cultura o algo, ¿no? Como distintos puntos, como que es muy importante encontrar ejes transversales, ¿no? Que sería poder conceptualizar, o sea, tener un criterio para reunir A con B con C, ¿no? Como para que el programa, como decía antes, sea un objeto en sí mismo, que tenga un recorrido y que entonces se me arma un orden, se me arman un montón de cosas que están ligadas a ese primer acto como de lectura. En el caso del cine, por un lado, más originalmente estuvo una inquietud para mí ligada con el modo en el que está empezando, que está, como si, tal vez ustedes no lo saben, yo me dedico hace muchos años a enseñar muchas cosas, pero enseño escritura, literatura autobiográfica. Y las formas del autobiográfico, con la explosión de las redes sociales, del streaming, digamos, el lugar que empezó a ocupar el yo en la, ¿no? Como en la cultura, para mí empezó a debilitar la expectación de materiales autobiográficos, de cine autobiográfico, de obras de teatro autobiográficas, porque es un discurso que ya está, del que estamos tan invadidos, bombardeados, ¿no? Desde las redes sociales, que cada vez para mí se vuelve más compleja el procedimiento teatral o cinematográfico alrededor del documental y del cruce entre ficción y auto. Me parece que es como un problema, no como hay que dramón, como un campo de problemas a pensar dentro del campo estético, ¿no? Que estamos pensando, cómo se están relacionando, y ahí podríamos abrir un montón de líneas para pensar qué está pasando hoy. Y entonces, desde esa pregunta, ¿qué resiste del autobiográfico en el cine, en el teatro, en la literatura, cuando es algo que está como invadiéndonos todo el tiempo, que deja de ser algo singular, que se vuelve bastante a veces también insoportable, ¿no? Como alguien más hablando de sí mismo, ¿no? Entonces, empecé como a pensar primero ese problema. Y sobre ese problema, porque el programa que yo les mostraba recién, Habrá que poner la luz, está como recortado a partir de experiencias de cine documental con foco en lo autobiográfico, ¿no? Como empecé a pensar, bueno, ¿dónde está eso preservado, ¿no? Como las formas de lo autobiográfico, en cruce con la ficción, hechos como objeto artístico, y no como un objeto de autoconsumo de la propia imagen y de fabricación espectacular de la propia imagen. Eso por un lado, como una sensación todo el tiempo de pavor. ¿Con qué se trabaja en la mediación cultural, en la intervención cultural? Con el pavor. Herramienta 1, perplejidad, pavor, y todas esas emociones que nos suscita el presente. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, una sensación muy clara de imposibilidad de estar en todas las marchas. No se puede estar en todas las marchas. Vuelvo a la movilización intelectual. La sensación de voy a poner la energía en algo muy concreto que para mí implique en mi tranquilidad mental un escenario de lucha dentro de lo que para mí es maniobrable. Mientras suceden todas las otras estrategias
políticas de resistencia. Con esas dos sensaciones, ¿entendés esto que digo? Volvemos como al diagnóstico, ¿no? Como al afecto también, ¿no? Como la angustia, ¿no? Como la angustia frente al presente. Empecé a pensar en el cineclub, en una experiencia que tal vez alguien acá haya investigado alguna vez sobre el cine, que para mí ligada a experiencias de resistencia de los 70, determinadas prácticas de circulación del cine independiente, Glaser, Getino, bueno, nombres que tal vez alguien conozca. Y empecé a volver como esa idea, a releer ciertos materiales vinculados con esas experiencias, y empecé a recordar las películas que a mí me habían marcado mucho, y que para mí eran signo de lo potente que puede ser el cine documental independiente, es decir, es esto lo que no se está entendiendo, ¿no? ¿Cómo se explica por qué hay que defenderlo? Y bueno, como haciendo que las personas sean transformadas por eso, ¿no? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se entiende que es importante? Evidentemente diciéndolo es como un diálogo de sordos, con lo cual no debe ser ese el camino. Y entonces hice el listadito de todas estas cosas en un cuadernito y me anoté un montón de peliculitas que a mí me habían impactado mucho, que me habían conmovido mucho. Y entonces el flujo afectivo también es una red de vínculos. Y entonces empecé a mandar mensajes. Son todas películas hechas por productoras independientes, con lazos que yo fui construyendo a lo largo de ¿no? Digo, como a lo largo de la vida, personas que conozco, pero no porque son amigas y amigos, porque en algún espacio nos cruzamos, porque ya tuvimos algún contacto, o porque arranco de cero, como generando ese contacto. Y entonces claro, porque mandaste un mensaje por Instagram. Claro, y si no lo hice ahora fue porque lo hice en algún otro momento antes por otra cosa parecida, y entonces ya quedás enlazado al otro. Y entonces les escribí a los chicos del Pampero Cine, que para mí es, o sea, que es la película con la que vamos a abrir, Clementina. Para mí fue una película muy importante en mí, porque fue la película está buenísima, es espectacular, ganó, o sea, Bafisi, la competencia nacional, la competencia internacional, el premio del público, el año que se estrenó, y fue, por eso para mí fue como tan significativa, la primera película que fui a ver al cine después de la pandemia. Entonces la tengo marcada, como en un momento estaba en el cine, estaba con una emoción muy grande, me quedó como muy asociada a eso, como, ay, Dios mío, volver al cine. Como algo que ni yo me había dado cuenta cuánto extrañaba, la experiencia de la práctica, vuelvo a la práctica asociada, no verme una peli en mi casa, ver cine, con el tipo de experiencia que supone el dispositivo cinematográfico. Y entonces le escribí a Gus Mendilarzu, que ya lo conocía, que ya habíamos hablado de la peli, le conté, y me dijo re sí, y con su sí, ya tenía como un poco el proyecto empezaba a existir. Entonces le escribí a Luis Zembrowski, que es el de la película 2, que es el del villano, y le dije lo que quería hacer, y se puso re contento, y me dijo re sí, y después le escribí a Lore Vega, con su peli, que aparte en esa peli es una peli en la que yo trabajé, o sea, conozco a todo el equipo, y le dije, estoy con esto, re sí. Y entonces, con esos 3 materiales, sentí que ya se armaba un recorrido. Y que tenían un orden para mí de ejecución, que se relacionaban en ese orden. Primero, ¿por qué primero se proyectaría Clementina? ¿Por qué después esta? ¿Y por qué después la otra? Y por otro lado, ¿no? ¿Hasta ahí voy bien describiendo se entiende el clarísimo. ¿no? Siguen perfecto, ¿verdad? Lo que está contando. Pienso algo de esto del pavor, del ímpetu, en general, son cosas con las que también hay que lidiar cuando queremos, ¿no? Como armar un proyecto. Y después
quedaría ahí por desentrañar lo online, creo, ¿no? O sea, como la experiencia, pensaba en el cineclub, y en principio yo lo había pensado para hacerlo en un teatro, que la productora del teatro, como la curadora del teatro es amiga mía, un teatro que está en Chacarita, en Cava, y me dijo, no, acá ya lo que quisimos hacer de cine ya no funcionó, ¿no? Primero yo lo había pensado de modo presencial. Y entonces me quedé pensando en eso y pensé, bueno, en realidad también yo tengo mucha gente alrededor mío que vienen a todas mis actividades gratuitas en todo el país, y empecé a pensar por qué no hacerlo online y cómo se podría reproducir la experiencia del cineclub, sería eso, ¿no? O sea, cómo, que es una especie de contrasentido, cómo podría ser un cineclub online, ahí volviendo a lo de la imagen, ¿no? Y entonces empecé a pensar como en la idea, digo, ¿qué es el cinematógrafo? ¿No? O sea, ¿qué es el cine? Que es una experiencia de sincronización o el teatro, una experiencia de sincronización de la experiencia estética, que implica que percibimos más y percibimos mejor porque nuestras mentes están conectadas con extraños. Que hay algo de esa experiencia de la simultaneidad con desconocidos, o sepamos o no, que produce un foco atencional, una capacidad de pensamiento. ¿Vieron que a veces uno, depende con quién va a ver a la película, a una peli o una obra, es lo que piensa? Lo que produce el contacto con el otro. Hay gente con la que nos gusta más o menos ir porque tu mente, o sea, la mente es espectacular como productora de experiencia estética. Dialoga distinto, porque ya estás produciendo pensamiento. Entonces, pero vuelvo ahí, que ahí estaría para mí el proceso intelectual, ¿no? De conceptualizar qué sería el cine. Bueno, sí, es la película, pero también es ese tipo de experiencia. Y entonces dije, bueno, online, pero en simultáneo, a la misma hora, y la sensación, después ya sí nombrada, articulada con el lenguaje, de crear como en mi imaginario, desde el campo imaginario, una red de casas en todos lados, al mismo tiempo haciendo algo, o sea, tratando de reproducir eso más remotamente. ¿No es posible que esa experiencia remota se pueda producir? Bueno, esa sería la hipótesis experimental, ¿no? Y después que eso esté enunciado de una manera que el pensamiento ese se produzca, ¿no? Que te llegue un mail y diga, estás mirando al mismo tiempo con un montón de otros. Y que esa A mí me experiencia... encanta que hayas pensado hasta la invitación. La Claro, invitación a que pueda hacer alguien que tiene ganas de participar, la invitación que pueda hacerle a otras, a otros que considere que también querrían o disfrutarían de pasar por esa experiencia. exactamente. Espera que voy a hacer acá, compartir O pantalla. sea, eso me pareció genial, ¿no? Porque vos sabés que en Manejadas nosotros teníamos como una idea así, que cuando hacíamos este proyecto de, digamos, de formación de nuevos públicos, que era que la única, digamos, la única estrategia, decíamos nosotros, o la estrategia fundamental es la invitación. O sea, no hay otra manera de formar espectadores que invitándolos a ver. Exactamente. No existe, no existe otro modo, no es que explicando la caja de herramientas, etcétera, etcétera, sino invitando. Después, en todo caso, se verá cómo se amplifica, se trabaja sobre otras cosas, pero el punto de partida siempre es la invitación, ¿no? Entonces me pareció hermoso cuando vi ahí la invitación prevista. Sí, es eso, y después hice unas cositas para que son como tarjetitas como de invitación de cumpleaños, para que se pueda Claro, mandar. eso. Exactamente. Pero como que para mí ahí lo importante es, vuelvo al acto de creación, como ese juego entre estar pensando, o sea, primero conceptualizando y después produciendo el objeto, ¿no? Como que todo parte del rigor y el detenimiento en cómo situamos los problemas con los que estamos trabajando, incluso la idea de abrir la casa.
de crear en las casas un espacio de encuentro, pensando cómo la casa ahora es un espacio de aislamiento, digamos, ¿no? Como todas situaciones que están como muy ligadas a la pandemia, del aislamiento, de cómo quebrar el aislamiento. Son como muchos vectores para mí trabajando al mismo tiempo, para pensar justamente esto del online, el alcance y sobre todo la posibilidad de que porque el cine independiente, entre las cosas que tiene como, no como problemas, como cosas que le son propias, es en la distribución, la circulación. O sea, cómo llega, ¿no? Son como asuntos que están involucrados en la producción del cine. Como de esa desigualdad estructural. Entonces, bueno, es una potencia también lo online. La posibilidad de hacer llegar a un montón de lugares donde tal vez no está la posibilidad, y después hay otra invitación. Estas son todas como mis fantasías, ¿no? Como que se pueda hacer en un centro cultural, ¿no? Como que se pueda reproducir la experiencia en un montón de lugares, ¿no? Como tenés una biblioteca en tal lugar, de tal punto del país, eso. Y después con la imagen, que es lo que vos me preguntabas al principio, porque y estuve mucho tiempo y bastante angustiada porque no tenía título, y si no tenía título, ¿cómo hacía para tener un proyecto? Durante mucho tiempo no sabía cómo se llamaba, pero tenía como ciertas ideas de que el cine es luz, y tenía la idea que en el fondo es un modo para mí de hacer un ejercicio de defensa del cine independiente, pequeño, con los que logra reunir el proyecto, pero que lo pone en acto. Y en un momento, por un intercambio casual y azaroso, pero digo, la pregunta estaba, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo voy a lograr conceptualizar eso? Tengo un intercambio de mensajes con un editor y un poeta que se llama Damián Ríos. Hablo por otras cosas, que es el editor de Blatty Ríos, y en un momento me acuerdo que él tiene un libro que se llama Habrá que poner la luz, que es un libro que salió publicado por Eloísa Cartonera, que es una editorial cartonera, hace 1800 años, que yo lo tenía, no lo encontraba, y entonces le escribí a Damián y le dije, este es el título. Le conté el proyecto y le dije, sí, pero vuelvo a los flujos afectivos, no lo cuento por la anécdota, lo cuento en términos de los flujos afectivos. Y le pregunté si podía usar el título de su libro para este proyecto. Y él me dijo, usa lo que quieras. Y para mí era como que me hubiese bautizado el Papa en ese instante. Dije, perfecto, como a mí me armó de una manera muy poderosa, ¿no? Como Damián Ríos es el director de Blatty Ríos, es para mí una figura clave en la cultura independiente de la ciudad, poeta entrerriano, y entonces como que viniera de él el gesto de usar lo que quieras, fue muy determinante, para decir, sale. Y bueno, y después de eso empezó como toda la ejecución, que tal vez es menos importante eso, ¿no? Después que viene un montón de trabajo encima. Y también para mí con esto del online, digo, como también es capitalizar herramientas que sí tengo. O sea, como que es algo que yo lo sé gestar, lo sé gestionar, y entonces hay un resto de mí que se pone al servicio de eso, ¿no? Como poder hacerlo gratuito implica también asumir el dar un tiempo de mi trabajo a eso, ¿no? Hacerlo gratuito, es decir, que se vuelva posible para todo el mundo hacerlo, y para mí es en ese sentido también como un acto del don, ¿no? De poder generar, que yo creo que de ahí tendría que partir siempre la producción de cultura independiente, de que hay algo que es gasto improductivo, que implica como una economía del don, y que si esa economía del don no está en marcha,
la intervención, no sé cuán intervención es, ¿no? No es que no pueda hacerlo, pero me parecía importante eso. Como parte del proyecto, también vamos a armar, después de la emisión de cada una de las pelis, una charla con los creadores, o sea, la posibilidad de entrar en contacto, y ahí vuelve un poco esto que hablábamos al principio de cómo funcionaría el orden explicativo, ¿no? Que es decir, bueno, vos haces una charla con los creadores, ¿de qué se trata? De que las personas vengan a escuchar lo que se supone que tenían que entender, ¿no? Como darle forma después a la... Estoy tomando un mate con un estado catastrófico. Darle forma después a esa pregunta, bueno, acercar a esas personas, tomar contacto con los creadores, ¿para qué? Todo, para mí son preguntas siempre, ¿no? Como decir, ¿cómo genero algo que ponga en marcha las ideas en relación para mí de qué es un creador, en este caso cinematográfico? Y para mí también había algo muy importante en el cine independiente, que yo esto se lo decía a Agus Mendilarzu, que es el director que es parte integrante del Pampero Cine, también que el cine independiente genera sus propios circuitos, ¿no? Entonces probablemente quienes estamos como con el hábito ya construido, volviendo a esto, ¿no? Como la práctica, el hábito ya gestado, nos movemos y es como son películas a las que llegamos de alguna manera, porque ya tenemos el hábito construido. Y para mí un poco también este proyecto, el proyecto del Atlético de Escritura, es como pensar en un destinatario que no tiene el hábito construido, que tal vez nunca escuché, porque algo que por ahí a mí me parece obvio, el Pampero Cine, y que parece que es de vuelta moneda de cambio, contar con ese saber, ¿no? O sea, los que sabemos lo que es el Pampero Cine, ponerlo, acercarlo a personas que tal vez es la primera vez que van a escuchar que existe un tal Pampero Cine, que es un grupo de producción colectiva de cine independiente compuesto por Agustín Mendilarzu, Mariano Ginás, Laura Citarella, y hay varios nombres más que Walter Jacob y algunos que no me estoy acordando seguramente. Y para mí eso también es importante, ¿no? Como en ese sentido pensar estrategias de amplificación. Como algo que para mí es muy gratificante cuando alguien me dice, yo no sabía que me gustaba la poesía, y es otra cosa, yo nunca había leído a Santiago Venturini, ¿no? Porque son cosas que por ahí son nombres que no son habituales en ciertos modos de circular y que simplemente se trata de expandir ese alcance para mí, ¿no? Como de pensar que llegue a más personas que entren en contacto y que el contacto con eso pueda después mover la actividad más linda del lector, del espectador, que es moverse con su propia curiosidad, poder armar una brújula alrededor de las experiencias que nos van resultando poderosas y empezar a construir, tal vez desde ese lugar, Sam, vos decías lo del gusto, ¿no? La posibilidad de ir amplificando el gusto, de poder incorporar, que eso es para mí también el gran trabajo de desadiestramiento. Claro, modificándolo, entendiendo Claro, que es algo dinámico. desadiestrar el gusto ya estabilizado, como con el contacto con cosas que a veces no son más, que nos desafían en relación a lo que serían nuestras codificaciones previas, ¿no? Sí, y entender que el gusto está a veces en ponerse en contacto con algo que nos, justamente como decís vos, que nos genera un desafío, ¿no? Y que el gusto está en ese desentrañamiento, en ese contacto nuevo. Exactamente, y en la maravilla, el descubrimiento. Uh-huh. Es una experiencia que todos tuvimos alguna vez con algo. Yo creo que en ese sentido, la intervención es como un acto que se tiene que volver sobre una misma, como un acto de autotransformación. Que sin esa transformación, sin ese, o para mí, como armar todo esto es la ocasión de poder estar pensándolo muy a fondo. Poder estar
hoy acá, hablando de esto, compartiéndolo con ustedes, generando distintas interlocuciones, para mí es algo que es muy importante. Me parece como clave incluso para pensar nuestra articulación al presente. Cómo ponemos en acto las ideas que tenemos en relación a lo que habría que seguir defendiendo. Como no me parece para nada menor estar hablando de esto en el marco de una diplomatura, de una universidad, un sábado a la mañana, con personas que tal vez pertenecen de alguna manera a la universidad y otros que se han acercado tal vez que no son de la universidad, o que no tienen contacto con la Universidad de General Sarmiento, que tal vez no sabían que existía una tal diplomatura en mediación cultural y piensan, pero yo esto lo podría hacer, yo podría esto, aquello. Para mí eso es muy importante, como la capacidad que puede tener una estrategia de intervención, como puede ser un espacio como este, de despertar preguntas en el otro, más que traer las respuestas, ¿no? Como decir, si me fui con 3 preguntas que me potenciaron, la misión está cumplida. 3, una, alguna. Con una estamos hechos. Estamos hechos, ¿no? Vamos a bajar. Siempre va a haber más. Marian, ¿querés que abramos un poco a comentarios, por supuesto. Gente, sí que hay gente que quiere, no vamos a poder, somos muchos, somos un montón. Somos más de 100. Sí, así que no es que vamos a poder intervenir todos, pero pienso que quizás podemos dar lugar a 3, 4 inquietudes que seguramente de alguna manera van a condensar movimientos intelectuales y flujos afectivos de este encuentro. Así que nada, los invito a que levanten y los primeros que vea es así, como la vamos a hacer como a la vieja usanza. Bueno, apareció Sara Lía Chiavaro, ahí en primer lugar. Vamos, Sara. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por esta conversación. Mariana, siempre tan clara, ya te he escuchado otras veces, y tan interesante para pensar esto. Yo no sabía esta diplomatura, bueno, qué bien, felicitaciones a todos los que están ahí. Simplemente quería, decir en relación a la cuestión del tajo, me resonó, bueno, un montón de cosas me resonaron, pero esto en particular, yo soy psicoanalista y nosotros trabajamos mucho con topología y pensaba cuando escuchaba, ¿no? En la cuestión del corte, el concepto de corte, por ahí para aportar en esto, nosotros pensamos el corte como lo que crea la superficie, ¿no? Es decir, cuando uno corta, crea superficie. Entonces, siguiendo la idea que vos planteabas del tajo, que me pareció súper interesante, esto de cómo se busca intervenir produciendo un corte en el sentido, sin saber, por supuesto, cuáles van a ser las consecuencias, es decir, los efectos. Claro, los efectos, uno no interviene de cualquier manera, pero el efecto es incalculable y es lo más valioso, justamente, ¿no? Y cómo además, a partir del efecto, se resignifica la intervención, es decir, el carácter de acto de esa intervención depende del efecto. ¿No? Si hubo corte, entonces hubo acto, y si no, no. Eso simplemente como para colaborar un poquito y siguiendo el hilo de este punto. Sí, claro. Gracias. Sí. Comparto en un todo lo que propones, y pensaba en esto a veces, como recién dijiste, soy psicoanalista, cómo pensar desde las herramientas de otro campo, ¿no? Probablemente estás pensando en ese sentido también la idea de intervención, de acto, de corte, no lo dijiste, pero de producir un vacío también. Claro. Cómo todo eso llega
para pensar otras, ¿no? Otras prácticas que están muy cerca, porque supongo que la mediación cultural y el psicoanálisis al menos comparten la idea de sujeto, ¿no? ¿No? Claro, como esto que se produce, claro. Exactamente, ¿no? Y donde, como decía, creo que Sandra... De efectuar las potencias del sujeto, pienso, ¿no? No, sí. Y cómo movilizar eso, como decía Sandra, sin que sea explicativo. No se trata de explicarle, ni de convencerlo, ¿no? Hay que intervenirlo. Y ese es todo el desafío, ¿no? Sí. Para que se bueno, produzcan... si seguimos ahí desde el psicoanálisis, ahí vuelve como la importancia de las palabras, de cómo las nombramos, y en qué red, ¿no? Esos significantes empiezan a trabajar y a desplazar a otros para instaurarse. En este libro del que yo les hablaba, de las existencias menores, la Poujade, según Sandra se pronuncia así, la Poujade habla justamente del acto de instauración, ¿no? Que la existencia se instaura. Y yo creo que esa instauración se produce por la vía del lenguaje. O sea, de nombrar de determinada manera y no de otra, y de no apelar a determinadas palabras y sí a otras. O sea, si yo pienso en términos de consumo cultural, me cambia todo lo que yo dije hoy. Claro. Si yo la desplazo y pienso que no estoy pensando en términos de consumo cultural, estoy pensando en términos de apropiación, de práctica estética, donde el consumo pone al objeto como fetiche, que es esto, o sea, vale por sí mismo, lo fetichiza. Consumo cultural lo que vale es saber, ¿no? Esto que decíamos de la flecha que se dispara, que es como para mí el riesgo que está siempre presente, el prestigio en sí mismo que puede tener la idea de la literatura, un libro, como porque hay que leer, ¿no? Y entonces la idea de consumo creo que aporta en muchos sentidos a fetichizar eso. Si yo lo pienso como práctica, el centro está en la experiencia estética, no en haber dicho que leí. Lo que pasa es que yo leo a tal cosa. Claro. O me quedo afuera de eso. Ahora, si la apropiación puede ser de cualquier manera, porque justamente la idea de espectador emancipado, la idea, digamos, de simetrización de esas posiciones, implica que hay diferencias, y que esas son las diferencias que valen, ¿no? El modo en el cual yo como espectadora pongo en juego un conjunto de imágenes que me son propias y produzco la película cuando estoy viendo la película, a partir de mi propio campo perceptual, imaginativo, ¿no? Como trabajo con la película, la película es cada vez y en cada uno de nosotros. Y me permite y me ayuda a producir mi propio lenguaje, es decir, yo estoy produciendo un lenguaje que me es propio a partir de la interacción con un lenguaje que es el que creó ese director, digamos, o ese director de cine o de teatro, o ese escritor, ¿no? También la posibilidad de pensarnos, insistimos bastante en la diplomatura con esto, ¿no? En relación a la mediación y al lugar de la mediación, que me parece que entra bastante en conexión con todo lo que dijo Marian, que es reconocernos productores de sentido, ¿no? Como que pensamos que la producción de sentido siempre está en otro lado y que nosotros solo somos como receptores, ¿no? De algo que anda por ahí, y no entender que somos parte activa de esa producción, ¿no? Que estamos todo el tiempo interviniendo en la producción de sentido. Y que la cultura es eso, básicamente, ¿no? Es producción de sentido. Y también en relación con esto del orden, lo que Rancière llama orden explicador y que le da tanta, digamos, le da, digamos, como con ganas porque lo asocia mucho a la repartición policial de lo sensible, ¿no? Al decir dónde está ubicado cada uno, ¿no? Y a no poder romper eso, cada uno está ocupando su lugarcito y eso no se puede modificar, y cuando aparece algo que parece que podría modificar eso, bueno, siempre es acallado, ¿no? Es
no es legitimado, es negado, silenciado, bueno. También en relación con eso, me perdí mi propio pensamiento, puede pasar. La producción, ¿qué es producción de sentido? Eso, es producción de sentido. Que esa producción de sentido tiene que sortear la tentación, ¿no? De ser explicación, ¿no? Sortear la tentación de ser explicación creo que es una de las más difíciles de sortear. Sí. Y al mismo tiempo también pienso, depende del dispositivo, ¿no? Pienso, por ejemplo, cuando yo doy un taller de lectura, como pienso en la lectura, también propiciar determinados marcos interpretativos. A mí sí hay algo que es muy importante, que es desmontar ciertas ideas, ¿no? Como, por ejemplo, que lo que entendiste está bien. Es una constante de un montón de espacios, alguien tratando en la conversación, porque en definitiva lo que produce todo esto es la posibilidad de conversar, o sea, tener una agenda propia de asuntos, ¿no? Como, ¿qué nos da la experiencia estética? Temas propios, inquietudes propias, o sea, movilizaciones de sentido propias, más allá de las que son impuestas, que recibimos impuestas desde afuera. Y yo creo que en ese sentido es como importante esa conversación y cómo se crea, en ese sentido sí, el rol de la mediación para crear esos marcos interpretativos, la posibilidad, por ejemplo, de no censurarse o de que alguien no tenga que decir lo que se supone que corresponde que haya que decir de acuerdo a determinada experiencia, para que se pueda después articular un segundo tiempo, que es la metabolización, ¿no? Que es el punto en el que compartimos algo, ¿no? Cuando hacemos circular la palabra en los espacios de mediación, ¿no? que se constituyen como mediación, para mí es muy importante, ahí sí el rol de, por eso, como, ¿cuál es la palabra? ¿Facilitador? Yo no sé si la palabra es facilitador. No me gusta, ¿no? ¿No? Pero porque, ¿en qué sentido? ¿No? ¿Por qué esas no? Entonces, me gusta tallerista siempre, ¿no? El taller me parece que es un tallerista, una persona que le da a la rueda, o sea, que hace que el taller funcione. Pero para mí ahí está el punto de reflexionar sobre las palabras, en qué posición nos ubica asumir la palabra de una u otra manera, y sí cómo se crean, no las condiciones para entender, las condiciones para poner en funcionamiento la interpretación, el juego del lenguaje. O sea, la posibilidad de lo que se abre como campo asociativo, como campo imaginativo, después de haber leído, ¿no? Me hizo pensar. ¿Qué sería? Me hizo pensar. Me hizo pensar en esto. Me hizo percibir esto de esta manera, reconfiguró las cosas que nos pasan. Leí un libro y cambia la idea que yo tengo de mi padre. Entendí algo de mi papá, ¿no? Nos crea la lectura, las posibilidades de pensar de otro modo, de habilitar pensamientos que no tenemos, o que es una idea que a mí me gusta mucho de Merleau-Ponty, de darle palabra a la experiencia muda. Que encuentro que otro pone palabras a eso que para mí es incomunicable, ¿no? Y por eso cuando encontramos cosas que sentimos, me identifican, ¿no? O sea, movilizan cosas en mí para las cuales yo no tenía palabra, entonces vuelve menos muda la experiencia. Está Nara Carreira en la lista de palabras. Sí. Hola, Nara. Hola, bueno, yo ya estuve el sábado pasado en un taller interesantísimo que dio Mariana con Maruja, maravilloso. Hay muy también buena conversación este año, me parece que es lo que hay que hacer. Sí, porque además hablando, o sea, todos estos espacios me llenan de sentido, a mí en lo personal, en lo profesional y lo artístico, y de hecho esta misma conversación pone palabra, nombra cosas que yo vengo generando sin que tenga ese nombre, ¿no? Yo hice un espectáculo que mezclaba poesía y música justamente porque decía la poesía la tiene que conocer todo el mundo, no es algo difícil si uno lo sabe transmitir,
Y entonces en ese acto yo dije, bueno, no, es que soy actriz, directora, bueno, hago esto. No, estaba haciendo un acto de gestión cultural o de mediando entre el objeto poesía y el público, que era lo que me interesaba, ¿no? Entonces, y también me ayuda mucho este espacio para soltar algunas cosas, este, como por ejemplo el tema de la gratuidad, ¿no? Digamos, este espectáculo no tenía tenía una, se pagaba una entrada pequeña, ¿no? Para que sea accesible, pero por ejemplo, qué sé yo, muchas veces he generado proyecciones de películas con debate posterior, invitando a personas a participar y generar un diálogo que es gratuito, porque me interesaba el hecho de que se produzca y muchas veces se me cuestionaba, che, bueno, pero no, esto, ¿por qué es gratis? Y esto que vos digas, bueno, como la vinculación de, el concepto ¿cómo era lo del don? Lo de Economía del don. la economía del don, el generar espacios de diálogo, de intercambio como espacio propio, válido y necesario. Y también esta diferencia entre el yo comparto y el yo sé, ¿no? Que me encanta, porque uno va haciendo archivo a través de su vida de cosas que le resultan interesantes a nivel personal y que después compartirlo desde este espacio, decir, bueno, abrir espacios de conversación, de intercambio, y no, yo vengo a mostrarte lo que sé, ¿no? Me parece un espacio de un enriquecimiento mutuo y lo de la experiencia grupal también, ¿no? De gestar espacios de encuentro, de diálogo, de pensamiento conjunto. O sea, bueno, estoy feliz de estar acá, pensando juntas. Qué bueno, me alegro. Querría, en esto que vos decías, metías algo que me parece súper interesante, que es la cuestión del dinero y el gran tabú que aparece. Me parece que está buenísimo que lo menciones, porque yo, o sea, lo primero que quisiera decir es que me parece que hacer cosas gratis no tiene que ser un imperativo, ¿no? Como que no tiene valor per se, ¿no? Al revés, creo que es muy legítimo pensar en ese sentido el espacio de trabajo como un espacio de trabajo. Digo, por si acá probablemente hay muchas personas, como yo también, que trabajan alrededor de las prácticas de taller, ¿no? Con los talleres de lectura, con los talleres de escritura, o contratados por instituciones, digo, puede ser como también, ¿no? Como contratados por instituciones, y que eso implica crear financiamientos, o sea, todo lo que implica concebirlo como un trabajo, el trabajo artístico, el trabajo de mediación, ¿sí? No estoy oponiendo las cosas. Me parece no solo legítimo, sino muy importante también poder pensar alrededor del tabú del dinero, los espacios vinculados con la transmisión de las prácticas artísticas o la producción de objetos artísticos, ¿no? Como hago una obra de teatro, no tengo que pedir perdón por cobrar una entrada. O agregar, lo que pasa es que la entrada es pequeña, ¿no? Como en ese sentido me parece que también está bueno reflexionar sobre el lugar que ocupa cada vez el dinero. Y en ese sentido, que esto, quien le sirve lo toma y quien no, discute con esto en vivo o mentalmente, que es lo más importante, ¿no? Como todas las cosas con las que me quedo discutiendo y pienso, para mí no, porque es lo que más moviliza el pensamiento propio, ¿no? Como el choque con el pensamiento del otro, el dinamismo, la dialéctica que se arma con eso. Yo creo que para hacer cosas gratuitas hay que elegir muy bien qué. O sea, que la energía tiene que estar muy bien direccionada, y así como a muchas cosas las hago gratuitas,
a infinitas invitaciones, y no sé si infinitas, para tirar un mundo, algunas veces digo que no a otras, o me digo a mí que no, cosas que se me ocurren, que también eventualmente las podría hacer, justamente porque implica eso, o sea, la economía del don implica que vos estás haciendo un sacrificio, así está, digo conceptualmente, viene de la idea de sacrificarle corderos a los dioses. Si a alguien les interesa, estoy hablando de Bataille, de la noción de gasto improductivo, George Bataille, y del potlatch. Entonces, en ese sentido, yo creo que siempre está bueno no entregarle la energía a cualquiera, en cualquier espacio. Para mí es, aparte de una alegría enorme, estaba emocionada al principio, una elección muy grande, como proponer esto en la UNCS, que la UNCS ¿no? Como no es de cualquier manera para mí esas cosas. Y que tiene que ver con los flujos afectivos, con reconocerse parte de algo. O sea, en lo que yo Sos nuestra, Marian. siempre diría no caer, digamos, en la estrategia de otro, ¿no? Como yo hago esto gratis para otro que persigue unos fines que no son los míos. ¿No? Como detrás de qué, por ejemplo, ¿no? Porque uno tiene que elegir con quién articula, por ejemplo, con un espacio, entonces, como, para mí sí es muy importante eso, como cierta sincronicidad en ciertos aspectos de base. Perdón, San. Sí, no, pero estoy recontra de acuerdo con lo que estás diciendo, en el sentido de que uno, si no, tiende a perder mucha energía en ocurrencias. Uno tiende también a ir, digamos, atrás de las ocurrencias, que son hermosas y qué sé yo, pero que no nos llevan a ningún lado. Y cuando uno está decidido a sacrificar el cordero, es porque, bueno, ese sacrificio supone detrás como un gran milagro, ¿no? De algo. Totalmente, o sea, sí, el Dios va a dar algo a cambio. Sí. Sí, es para un Dios. Lo que pasa es que hay que saber, bueno, a quién pongo en el lugar de Dios, a quién pongo en el lugar del Cordero. Exactamente, exactamente. Bueno, última intervención de Mónica. Mónica es una ex... Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Diplomatura, una graduada. Volver a verlas, encantada, me encantó la charla, por supuesto, muchísimas gracias. Bueno, no, yo iba un poquito, sí, este tema me parece importante citarlo, pero bueno, me quedé justamente con el tema de la producción, ¿no? A mí me encanta escribir, me encanta la música, bueno, soy artista, me tengo que reconocer como artista, con toda la, o sea, me pasó eso en la vida. Por eso un poquito fui a una etapa donde produje algo, producí, digamos, pero no intuitivamente, de muy pequeñita, a los 5 años diría yo, empecé a copiar letras y palabritas tenía una lapicera ahí y un cuaderno, y bueno, y yo necesitaba decir algo con todo esto, ¿no? Necesitaba producir algo que me estaba pasando en ese momento. Y bueno, a partir de ahí es como que encontré, sin querer, a quien me estaba observando, o sea, a mi espectador, que bueno, tuve la dicha de que era una prima, pero me dijo, mirá cómo está escribiendo esta chica, porque dibujaba las letras sin saber lo que estaba diciendo, pero había ahí círculos y bueno, y bueno, fue una experiencia hermosa para mí porque encontré ahí a quién le estaba brindando eso, ¿no? A alguien, un espectador. Y bueno, creo que en todo mi trayecto de vida, ya, una señora grande, sigo escribiendo, por supuesto, me encanta, pero siento que como que no estoy buscando todavía a ese espectador, la estoy buscando.
O sea, necesito como transmitir eso y lo necesito, y bueno, sí, por ahí me faltaron las invitaciones, me faltan las invitaciones para llegar a esos espectadores que estoy buscando, ¿no? O sea, para transmitir esas cosas que tengo ganas de transmitir, que son comunes a todos, o sea, son cuestiones personales, pero también siento que son para comunicarlas a todos, ¿no? Entonces, me interesa mucho siempre estos espacios, porque yo me encuentro acá, es como que yo encuentro los sitios donde, bueno, puedo expresar todo, tengo todo ese deseo de comunicar, ¿no? Es una necesidad, digamos, para mí es una necesidad imperiosa. Y bueno, nada, eso nada más, desde ahí, desde, digamos, cómo se busca el espectador, cómo se llega, hay que, digamos, a veces no sabemos a dónde apuntamos, o sea, es como que tenemos que justamente... Bueno, yo creo que ahí viene un poco el trabajo que hay que hacer. Hay varias cosas ahí para desentrañar, ¿no? Por ejemplo, si alguna vez vas a encontrar a eso que vos estás llamando ese espectador. Sí, pero sí creo que hay como un pasaje, como un tiempo de pasaje. O sea, lo que yo percibo de esto que vos estás diciendo, como algo que está en un estado mental, como me gustaría hacer tal cosa, del orden que sea, ¿no? El sueño, ¿no? Algo que deben tener probablemente todos dando vuelta hace millones de años. ¿Cómo me gustaría tal cosa? Es decir, la semilla de un acto de creación, ¿no? Algo está ahí. Y hay algo que interrumpe como ese pasaje de eso que está como en estado mental, en un estado de pulsión o de deseo, a un cierto territorio donde eso empieza a materializarse de alguna forma, ¿no? Como empezar a buscarle la vía, el recorrido que eso puede ir armando. Yo creo que ahí tal vez está como la etapa, como reconocer en qué etapa de trabajo estaría yo respecto de eso que vos estás contando. Bueno, estoy en la etapa de pasar, como de algo que está como en un estado de deseo mental, que probablemente esto sea transversal a todos. Si uno pensara la cantidad de veces que piensa cómo me gustaría hacer tal cosa y cómo me gustaría hacer tal otra y cómo me gustaría hacer tal, probablemente de pasar eso a un papel y de empezar a pensarlo y a encontrarles como una vía de materialización, se despeje ese estrés, que es muy angustiante aparte estar toda la vida con un deseo inmaterializado, y pueda empezar como a desplegarse en alguna dirección, como empezar a ponerlo en marcha. Y pienso en eso transversal incluso para quienes tengan como, para quienes vienen como del campo pre de la mediación, como, siempre pensé determinado taller de lectura, siempre pensé determinado, cómo me gustaría, y sin embargo, bueno, que esa distancia que se nos va armando, bueno, por ahí este puede ser el disparador para empezar a tratar de sistematizar por lo menos ese objeto, de darle forma, y después pasar a pensar, bueno, ¿cómo lo podría desplegar o ejecutar, o qué requeriría? La palabra, sí. ¿No? Y entonces empezar a parcializar y a calendarizar el trabajo, a poder desplegarlo en el tiempo y por etapas. Cualquier proyecto, del orden que sea, necesita etapas. O sea, no podemos hacer todo junto. Así como para darle existencia. Entonces, poder ahí sí empezar a trabajar en etapas, como en lo que sería la factibilidad de un proyecto, y en los pasos, como te va a hacer A, B, C, D, e ir ocupándose de seguir esos pasos, y que a veces implica miedo, que si me siento insegura, que quién va a venir, a quién le va a gustar, y quién toda la cabeza, y simplemente es como pasar pasarlo por primera vez. Tengo una mano más completar la herramienta, o sea, es como que... Bueno, a veces requiere eso. Ordenar eso, ¿no? Encontrar la herramienta más. María, hay una personita una mano más, eso te iba a decir. Y con Silvia podemos cerrar. Eso, Silvia, exactamente. Tenemos 3 minutos. Bueno, gracias. Es a tu cargo el cierre.
Bueno, muchas gracias. La verdad que todo lo que estuvieron manifestando me viene muy bien para un trabajo que estoy realizando. Pero realmente lo que quería preguntar, cortito, ¿cómo formar parte del Cineclub? Lo pongo acá. En el Instagram, Yo, Cineclub, ahí entran y hay un link para suscribirse, después lo mando por mail a los que vinieron hoy. eso iba a decirte, María, yo te diría que lo mandes por mail, porque debe haber más de una persona que quiere ese dato. Yo lo mando y ya se pueden suscribir. La primera peli es el 22 de agosto, Clementina, que es la peli de la que yo hablaba antes. Sí. Y repito esto porque alguien dijo, yo no conocía la diplomatura. La diplomatura es de la Universidad de General Sarmiento, la diplomatura en mediación cultural. ¿Y ahora es híbrido o es online o es solo...? No, ahora este año no la pudimos dictar, que era lo que hizo Caro, y bueno, y estamos viendo, o sea, Caro sobre todo, que es nuestra gurú de la búsqueda de financiamiento, está viendo posibilidades como para poder ver si el año que viene podemos llevarla a cabo. O sea, estamos en eso, o sea, estamos viviendo la situación, digamos, del país, básicamente, y estamos ahí buscando formas. Está activa, como verán, ya les estamos diciendo que estamos organizando un encuentro de mediadores y mediadoras para fin de año, digamos que queremos que sea una fiesta, pero no la pudimos dictar, ¿no? Este año no la pudimos, el año pasado fue la última vez que la dictamos, en el 25. Así que bueno, nada, pero estén atentos. Yo diría que miren, si no la siguen, que sigan a Mariana en su Instagram. Nosotros también tenemos uno, que es mediación, Diplo en Mediación Cultural UNS. Así que también pueden seguirnos a nosotros, y bueno, nada, y se van armando las redes, porque desde ahí pueden seguir otros proyectos que están buenísimos, que surgieron de la propia diplomatura, o que se hicieron en simultáneo con la diplomatura, o sea, nada, es también una manera de generar una red. Ahí pasé por el chat los Instagrams. Genial. Mara, armá todo allá en México. Gracias, Mariam, gracias. Bueno, buenísimo. Vamos con esta y nos retiramos. Llegamos al cierre, les agradecemos muchísimo que hayan aceptado la invitación. Es como para nosotras, por lo menos para la gente de la diplomatura, es una vuelta a una suerte como de cotidianeidad del encuentro de sábados a la mañana, que este año no tuvimos, o sea que es como un poco volver sobre eso, y haber tenido a Marian de invitada es un lujazo para nosotras, y nos parece que además es muy estimulante pensando en el encuentro de fin de año. Muy bien. Bueno, yo les agradezco, ya aviso que se agenden el 16 de agosto, esto es como un partido de ida y un partido de vuelta, para la conferencia inaugural del ciclo Habrá que poner la luz, va a estar Sandra compartiendo una charla alrededor de la idea de experiencia estética, de venir lector, de venir espectador, que es la experiencia estética. Ese va a ser el título, es el 16 de agosto, después obviamente ya les voy a mandar toda la info para que puedan ir siguiendo todo el proyecto, aunque sea en el rol, más allá de que vean o no las pelis, no era genial haber todo en México allá, pero también a veces el hecho de seguir un proyecto desde su gestación permite ir viendo qué se está pensando alrededor del proyecto. Exactamente. ¿No? O sea, que es muy súper importante. Muy productivo, muy estimulante, porque es como alguien con quien estamos dialogando, ¿no? Claro. Es un dispositivo intelectual, claro, es un dispositivo intelectual que nos habla. La casuística para pensar lo propio, ¿no? Como en diálogo con qué. Eso es buenísimo, eso siempre sirve. Bueno, Marian me invitó a hacer ese encuentro inaugural de su proyecto, de su programa de cine. Vamos a hablar de espectadores, que es mi tema, ¿no? Vamos a hablar de esto de
sí, de devenir, este es hermoso el título, me parece que es muy adecuado, devenir espectadores, y bueno, nada, los esperamos ese día. Muy Bueno, bien. muchas gracias, gracias a todos. Gracias por Gracias. estar acá, por la escucha, por hacer posible que Gracias. podamos Muchas estar todo gracias. esto de acá, Muchísimas ¿no? gracias. Y hasta- Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a todas. Muchas gracias. Gracias, abrazo. Chao. Muchas Chao, gracias. Sandra. Hasta luego. Chao, chao. Sebas, chao. Te extrañamos, Sebas. Creo que ya se fue. Ahí se fue, sí, se fue justo. Se fue justo, se fue justo. Sí. Veamos. Bueno, ahí se terminan de ir. Y quedaste desconecto. Caro se fue, ¿no? Caro se fue. Sí, yo me quedé para... Sí, espera que viene la grabación.